palabra, ¿verdad? Y de ponerla por obra en nuestras vidas. Así que pues, sean cordialmente bienvenidas. También vamos a pedirle a todos los adolescentes que pasen a sus enseñanzas en el Instituto Patria, y pues dejamos, porque nuestro pastor tiene una gran sorpresa el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendice. Pues la semana pasada hubo un éxito tremendo con el circo de las mariposas. Tuvimos que hacer, en lugar de 3, 5 reuniones, ¿no? Y muy bien, mucha gente entregó su vida a Cristo, así que vimos una buena cosecha. También qué bueno que ahora hubo cambio de horario porque llegaron más temprano los de la tercera reunión. Vamos a pedir que lo hagan más seguido. Así que qué bueno. Yo estuve la semana pasada compartiendo allá con José Mallorquín en San Diego. Hay que darle una vuelta a los pastores que están trabajando con nosotros, ¿eh? Y abrieron un nuevo lugar, y estuve compartiendo ese nuevo lugar y también en el anterior. Bueno, pues vamos a entrar en el tema de ahora. El secreto más guardado por el diablo, parte 3. Parece ya como la serie de Rambo, ¿no? Pero todavía les falta la parte 4. Esperemos que no llegue a 5, hasta ahorita vamos en 4. Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, queremos poner delante de tu presencia esta enseñanza que se va a compartir, Señor, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú hables a la vida y corazón de cada uno de los que aquí estamos, Señor, y que tu palabra, inspirada por tu Espíritu, pueda tocar vidas y tocar corazones y llevarnos a esos cambios que tú esperas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que también, Señor, esta serie de enseñanzas nos ubique en las doctrinas esenciales que vienen en tu palabra, Señor, para que sepamos diferenciar lo que es superficial de lo que es esencial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, vean, miren, la palabra de Dios es la que nos enseña su voluntad para nuestras vidas. Si no fuera por la palabra de Dios no podríamos conocer su voluntad. Y fíjense que la Biblia habla, como en una enseñanza que tuvimos esta semana, el martes, en el grupo de discipulado, comentaba el licenciado Pereda, que habla de todo lo que son relaciones del ser humano con la gente, y por eso necesitamos conocer su palabra. Y también su palabra nos instruye en todo lo que necesitamos conocer como cristianos, y su contenido, inspirado por el Espíritu Santo, nos motiva a cambiar nuestra conducta. Lo que Dios busca es un cambio de conducta, no solo que adquiramos conocimientos en la mente. Ahora, dice en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva porque el Espíritu Santo la inspira, y más cortante que cualquier espada de 2 filos, las espadas que tienen filo en la parte superior y en la parte inferior, y penetra hasta lo más profundo del alma, ahí donde están la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad, hasta ahí llega, y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos ayuda a discernir lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos su palabra. Vamos a hablar de la llave del conocimiento. Fíjense, Jesús acusó a los intérpretes de la ley, a los escribas y a los fariseos, por haber quitado la llave del conocimiento y haberla cambiado por tradiciones humanas. Fíjense la palabra que usa tan fuerte. Hay de ustedes expertos en la ley, eran doctores en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento. Dice, se han apoderado de la llave del conocimiento. No les corresponde eso, pero ustedes lo han hecho. Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar les han cerrado el paso. Ni ustedes entran a tener una relación personal con Dios, y con sus tradiciones y reglamentos humanos impiden que otros entren. Qué tremenda palabra. Ahora, los escribas y fariseos criticaban a Jesús porque sus discípulos no andaban conforme a la tradición. Ellos enfatizaban más la tradición que la palabra, y Jesús enfatizaba la obediencia a las Escrituras. Y dice, le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos?
¿Por qué tus discípulos no siguen las tradiciones? Y la respuesta de Jesús fue muy clara. Fíjense, vean lo que les dijo. Él les contestó: tenía razón Isaías, y cita a uno de los principales, a los profetas mayores, uno de los profetas mayores, a Isaías en el Antiguo Testamento, que había vivido antes, 700 años antes de Jesús. Dice: tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Y luego vean la palabra que usa: hipócritas. A los únicos que les dijo hipócritas, fíjense, no fueron a los pecadores ni a los criminales, fue a los líderes religiosos de Israel, que era la religión verdadera. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran o me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. No es mi palabra, son ocurrencias de ustedes, es lo que le está diciendo. Y muchas tradiciones son así. Por supuesto que hay tradiciones buenas y tradiciones malas, ¿no? Ahora, además les dijo que por seguir sus tradiciones invalidaban los mandamientos de Dios. Vean qué tremendas palabras. Y añadió: qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios. Al decir así, qué buena manera, parece que está hablando con un poco así como poniendo haciéndoles sentir algo a los escribas y a los fariseos. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y Jesús, fíjense, les recalcó lo que el mismo Moisés enseña en la ley, porque ellos se guiaban por Moisés. Para ellos el máximo profeta era Moisés. Y dice, por ejemplo, Moisés dijo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre debe morir. Lo apedreaban en la antigüedad. Imagínense la cantidad de apedreados que habría ahora. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre, dice, ustedes enseñan esto, que un hijo puede decirle a su padre o a su madre: cualquier cosa que pudiera haberte dado, o sea, para ayudarte, es corbán, es decir, ofrenda dedicado a Dios. Mira, mamá, pues ya sé que tienes 90 años y que ya no puedes trabajar y que no tienes para comer, pero lo que yo te iba a dar no te lo doy porque se lo ofrecía a Dios. Con mucho amor lo decían, o con mucha religiosidad, pero sin nada de amor, ¿no? Y entonces Cristo está criticando eso de ellos. En ese caso, el tal hijo ya no está obligado a hacer nada por su padre ni por su madre, porque según esto se lo está ofreciendo a Dios. Entonces, lo que hacían muchos en ese tiempo es que, por ejemplo, su casa, decían: cuando yo muera, llegaban ahí al templo y decían: no, mi casa va a pasar para ustedes, para los sacerdotes, y para que se use para los tesoros del templo, pero mientras yo viva, yo la voy a usar. Entonces llegaba su papá y su mamá con una necesidad, mira, iba a hipotecar la casa, pero pues no puedo porque ya se lo ofrecía a Dios. Así que lo dejaban, ¿no? Y Cristo les critica tremendamente eso, ¿no? Ahora, Jesús nos enseña que la llave del conocimiento es la ley de Dios. Fíjense, para entender todo. La ley es el ayo o el guía que enseña a los pecadores sus malos caminos y les trae al conocimiento del pecado. Así que esos intérpretes de la ley, fíjense, fallaron en enseñar al pueblo la ley de Dios, que les muestra su estado espiritual y prepara sus corazones para recibir la fe, por fe, la salvación. No estaban ellos enseñando la ley, estaban enseñando tradiciones humanas. Y les dice en Marcos 7:13, y son palabras de Jesús: así, por la tradición que se transmiten entre ustedes, anulan la palabra de Dios y hacen muchas cosas parecidas. Qué tremenda palabra, ¿verdad? Ahora, la ley es la llave para abrir la puerta de la salvación. Y cuando el hombre ignora la ley de Dios, comienza a establecer su propia justicia, fíjense, a través de tradiciones, de rituales, de sacrificios, de dogmas, indulgencias, etcétera, etcétera. Y esto ocasiona grandes males para la gente y aún para los hijos. Fíjense, en Oseas 4:6 está hablando el Señor con el sumo sacerdote y le dice: pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo. Y fíjense, en el Nuevo Testamento dice que los padres somos los sacerdotes de nuestro hogar. Así que si queremos proteger a nuestros hijos,
No tenemos que olvidarnos de la ley de Dios, ¿no? Ahora, el ser humano, ignorante de la ley de Dios y de su manera de justificarnos, establece sus propios medios, las obras, como el hinduismo, el budismo, etcétera, y no ve la necesidad de arrepentirse. Y cree que Dios piensa igual que él. ¿Cómo piensa el hombre? Humanísticamente. Y piensa que Dios piensa igual. Pero vamos a ver cómo piensa Dios. ¿Cómo son los pensamientos de Dios? El profeta Isaías, 700 años antes de Cristo, dice: porque mis pensamientos, hablando sobre Dios, no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Imagínense qué diferencia hay del cielo a la tierra, la diferencia entre los pensamientos del hombre y los pensamientos de Dios. Ahora veamos qué dice Dios sobre nuestra propia manera de justificarnos, porque nosotros tenemos nuestra manera. La gente dice: bueno, pues comparado con este soy un santo, ¿no? Dice Isaías 64:6: todos somos como gente impura, todos nuestros actos de justicia, o sea, nuestras buenas obras, son como trapos de inmundicia. Todos nos marchitamos como hojas, nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Ya ven ahora en los tiempos que tenemos vientos aquí en Mexicali, cómo arrastra papeles por todos lados, ¿no? Así nuestras iniquidades, nuestros pecados nos arrastran por todos lados, ¿verdad? Ahora, vamos a ver lo que hace la ley. El pecado endurece la conciencia del ser humano. Cuando tenemos un pecado, cometemos un pecado, nuestra conciencia se va endureciendo. Y si lo seguimos repitiendo y cometiendo, cada vez se endurece más nuestra conciencia y nuestro corazón. Pero si tomamos la filosa espada de la ley de Dios, que es la palabra de Dios, esa palabra la abre y encontraremos que en muchos casos está suave y tierna por dentro. Dios nos ha provisto de conciencia como una ley escrita en nuestros corazones. En el fondo de nuestro corazón todos sabemos lo que es bueno, lo que es malo. No más que nos gusta hasta tratar de engañarnos a nosotros mismos. Y les voy a poner un ejemplo. Iba yo manejando en mi carro, y decía ahí, máxima velocidad 40 kilómetros por hora. Le voy a meter 43. 3 no es muy poquito, es muy poquito, así que no me van a agarrar. Pero que ya sabemos lo que está mal, pero lo queremos hacer. Y eso siendo el pastor, imagínense. ¿Cómo estarán ustedes? Así que vean, la ley, Dios nos ha provisto de esa conciencia que es como una ley escrita dentro de nuestro corazón. En Romanos 2:15 dice: estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, porque sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Por ejemplo, ahora que está, según las leyes está bien la homosexualidad, en el fondo de nuestro corazón nosotros sabemos que no está bien que una pareja de 2 mujeres o de 2 hombres adopten un niño. ¿Por qué? Porque de alguna manera se van a distorsionar los modos de pensar de ese niño. Dios creó a Adán y Eva, le digo, no a Adán y Esteban, ¿no? Y fíjense, nosotros como cristianos debemos de amar al homosexual y a la lesbiana, pero odiar el pecado de homosexualidad. Fíjense, no a la gente, sino al pecado. A la gente tenemos que amarla. Entonces, llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Nosotros sabemos qué está bien y qué no está bien. Aunque las leyes quieran poner algo, en el fondo la gente se da cuenta. Nosotros hemos hablado aquí con muchos diputados y senadores, y en el fondo dice: pues sí, pero sabemos que eso es lo correcto, pero eso no da votos. Para ellos les interesan los votos, no la gente, los votos, ¿no? Bueno, entonces si quieres ganarte votos y que te apoyemos, vótale en contra. Ni modo, ¿eh? Como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Nuestros propios pensamientos nos acusan con lo que está mal, y cuando muchas veces hacemos algo que está mal, llegamos hasta convencernos de que está bien, ¿no? Ahora, si se le habla a la gente acerca del juicio de Dios sin utilizar la ley para que se den cuenta de su pecado, se puede lograr que la gente se entregue a Jesús, pero en lugar de responder en arrepentimiento, responderán solo por temor. Un ejemplo, como Félix, el gobernador romano, ante Pablo. Pablo fue llevado ante el gobernador Félix y Pablo empezó a hablarle, y vean lo que le dice: al disertar Pablo sobre la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix tuvo mello.
Le dio miedo, fíjese, porque se dio cuenta de lo que se le venía encima. O sea, sí se dio cuenta. Y le dijo, basta por ahora, ya no me digas nada. Dime lo bonito, pero no me hables de lo feo. Pero en el fondo la gente se da cuenta, él se dio cuenta. Entonces, ¿qué trataba? Estaba tratando de autoengañarse, ¿no? Puedes retirarte, cuando sea oportuno te mandaré llamar otra vez, ¿no? Entonces le dio miedo a Félix lo que les dijo. El sentir de quien responde solo por temor es: me hice cristiano solo para escapar del fuego del infierno, pero creo que Dios es muy duro en sus juicios. Y fíjese, quien no está realmente convertido no desarrolla un amor por Dios, ni tampoco estará agradecido. Ahora, le voy a dar una clave para que usted sepa si realmente está convertido o no, si está agradecido. La persona convertida está agradecida con Dios. Le dice: Señor, gracias porque estuviste dispuesto a morir en la cruz por mi pecado. Gracias por amarme de esa manera. Entonces, lo que nos mueve no es el temor, es el agradecimiento. Es lo que nos mueve a vivir en santidad. La ley nos enseña que si la transgredimos somos merecedores del infierno. A nuestra mente humana el castigo parece excesivo, pero ante la absoluta santidad de Dios, fíjense, el hombre en pecado es aborrecible. Para Dios no hay pecados, pecadotes y pecaditos. Para nosotros sí. Decimos, mira, el que se roba $1,000,000, pues ese sí es un ladrón. Pero el que se roba un lápiz en la oficina, pues es ladroncito. Bueno, pues ese ladroncito es aborrecible para Dios, porque está tomando lo que no es suyo. O si usted suena el teléfono en su casa y le dice a su hijo, mira, contesta, y si es fulanito de tal, dile que no estoy. Es una mentira, y usted lo considera un pecadito, pero para Dios, fíjese, eso es aborrecible para Dios. Vean qué tremendo es. Ahora, cuando nosotros cometemos ese pecado, ¿qué es lo que tenemos que hacer? El Espíritu Santo nos dice, mira, se te pasó a la mano, exageraste. Como por ejemplo me han tocado algunos evangelistas o evangelásticos que dicen, se convirtieron 50,000. ¿A poco? Bueno, eran 5,000. ¿Eran 5,000? Bueno, creo que eran 500. Si eran 500, pues creo que eran 50, ¿no? Entonces fíjense, ¿no? Como que era evangelástico en lugar de evangelístico, ¿no? Se fue más allá. Bueno, esos pecados a Dios le desagradan, aunque sea una cosa sin importancia. Debemos de cuidarnos. Se dice que las mujeres dicen más mentiras que los hombres, pero los hombres dicen más exageraciones que las mujeres, así que de todos modos son mentiras. Ahí quedamos a mano. Porque primero, este pastor que la trae con, es misógino. No, tampoco. Aquí tengo a mí. Y llegando a la casa, cuidado. En Hebreos 12:14 dice, busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Fíjense, sin santidad no veremos al Señor. Y se lo recalco demasiado este versículo porque quiero que se lo aprendan de memoria. Entonces, el hombre mundano, el inconverso, aquí como este, y no estoy diciendo que el fumar lo haga mundano, la actitud, aquí solo mis chicharrones truenan, pero sigo siendo el rey. Yo creo en Dios a mi manera. Y ahí está el orgullote, fíjense, presentado. El hombre mundano no puede creer que va en camino hacia el infierno. No, ¿cómo voy a ir yo al infierno? Una persona tan linda como yo, ¿cómo puede ir al infierno? Ni tampoco puede entender que al arrepentirse de corazón y entregar su vida a Cristo es salvado del castigo eterno. No le checa en su mente. Y no quiere que le checa porque el orgullo lo ciega. Fíjense, muchas veces el orgullo lo ciega. A veces por eso personas muy entendidas con muchos doctorados y maestrías y todo, no se pueden convertir porque el orgullo los ciega. ¿Cómo a mí me van a dar este argumento si a mi mente humana no checa? La palabra de Dios no checa para la sola mente humana. Por eso tenemos que nacer del Espíritu para entender las cosas espirituales, ¿no? Y fíjense, y eso es solo por la gracia de Dios. Y vean lo que dice en Romanos 2:5. Pero por tu obstinación, eso que te empeñas en seguir creyendo lo que quieres, y por tu corazón empedernido, sigues acumulando castigo contra ti mismo para el día de la ira. Vamos acumulando más juicio, cuando Dios revelará su justo juicio. Ahora, el hombre pecador no puede ver su pecado.
¿Por qué va a ser pecado que yo ande con 2 o 3 señoras? Si hay otros que traen más. No puede ver su pecado, ni tampoco puede ver el amor, la gracia y la misericordia de un Dios justo y santo. No lo entiende, no entra en su concepción mental y por lo tanto no puede tener gratitud, que es la principal motivación para el verdadero arrepentimiento y la conversión. La gratitud. Sea agradecido con Dios. Yo creo que algo que a Dios le agrada mucho es que seamos agradecidos con Él. Dígale constantemente: gracias, Señor, por lo que hiciste por mí. Si la señora a veces se enoja si no mostramos gratitud. Ayer, por cierto, me dice mi esposa que hizo algo. No me diste las gracias. Hijo, se me pasó. Y tú, el pastor, y luego predicas que la gratitud y que la rollón que me aventé, ¿eh? Pero yo soporté, sí. Me di cuenta que tenía razón, ¿no? Entonces, fíjese, no puede tener gratitud el que no se ha convertido al Señor, que es la principal motivación para el verdadero arrepentimiento y conversión. Y dice: no, a mí esa manera no. Yo creo en Dios a mi manera, ¿no? El yo primero. Dice en Hebreos 12:28, así que nosotros que estamos recibiendo un reino inconmovible, fíjense qué bonito, recibir un reino inconmovible, en este tiempo en que todos los reinos se están conmoviendo. Ahora que tienen la junta del G20, los 20 países más fuertes económicamente del mundo, que por cierto a México le tocó ahora ser el presidente del G20, al presidente de México, te está hablando de los problemas económicos de Europa y de los Estados Unidos. ¿Quién se hubiera imaginado hace unos años que en el G20 dicen que está mejor la economía de México que la de Estados Unidos y que la de Europa? Si lo hubieran dicho, usted se ríe. Pero ahorita está más fuerte la economía, aunque no ha llegado a los bolsillos de toda la gente, ¿no? Pero como país estamos hablando, ¿no? Pero fíjense, todos esos reinos que consideramos inconmovibles ahorita se están conmoviendo y tienen temor, porque pueden pasar cosas tremendas, ¿no? Ya a Grecia le dijeron: o te alineas o te echamos fuera de la Comunidad Económica Europea, ¿no? Y fíjense, y luego vean lo que dice: seamos agradecidos por tener un reino inconmovible. Otra vez. Y inspirados por esta gratitud, esa gratitud nos debe inspirar. Adoremos a Dios como a Él le agrada. ¿Y cómo le agrada a Dios? Como viene en la Biblia, como nos dirigieron ahora en la mañana en la alabanza el Gaby, ¿no? Vamos a alabarlo con manos santas, sin ira ni contienda, adorándole de corazón. No esté pensando en otra cosa. A la hora de estar alabando a Dios, no piense: ¿y dónde voy a comer? ¿A la China o al otro? ¿No? Algunos están con los ojos cerrados y si viera uno sus pensamientos, ah, caray, ¿no? O la señora: dejé prendidos los frijoles, ¿cómo están? A lo mejor explota la olla express, ¿no? Entonces, adoremos a Dios como a Él le agrada, con temor reverente, ¿no? Dice, vamos a hablar de la ley, el arrepentimiento y el amor. Vivimos en una nación muy religiosa y pero muy ritualista. Nos encantan los rituales a los mexicanos, dice, pero cuyas creencias no se manifiestan en la vida diaria. Queremos una cosa y vivimos de una manera diferente. Hemos sido una nación sin ley, sin conocer la ley de Dios y sin una relación personal con el Dios vivo como nación, aunque hay muchas personas que en lo particular sí lo conocen. Ahora, ¿cómo vamos a predicar el arrepentimiento a un pueblo transgresor que no conoce la ley de Dios y que venera imágenes? Y la Biblia habla muy fuerte contra la veneración de imágenes, aún la Biblia católica, si no, léalo, hasta de los libros apócrifos. El Eclesiástico es uno de los libros apócrifos que más fuerte hablan en contra de la idolatría y de la veneración de imágenes. Pero vean lo que dice de Israel. Aquellos pueblos, hablando de los pueblos judíos y de los pueblos alrededor, adoraban al Señor y al mismo tiempo servían a sus propios ídolos, porque decían, bueno, si me falla Dios, ahí me queda Baal o Acera, la diosa Acera, y les pedían a ellos y le hacían tortas a la diosa Acera, ¿no? Ahí lo dice Isaías. Hasta el día de hoy, sus hijos y sus descendientes siguen actuando como sus antepasados. Dice, hagan de cuenta que está hablando de México, esta escritura.
y fue escrita hace más de 3000 años, ¿no? Ahora, transgresión significa que hemos pasado sobre la ley de Dios. Juan Wesley expuso la situación por la que estaba pasando en la iglesia en su tiempo, allá en Inglaterra. Había mucha religiosidad, mucho ceremonial, pero pocas personas verdaderamente convertidas, comprometidas y agradecidas con Dios, con Cristo especialmente. Entonces, mucho ceremonial religioso, pero no había una relación personal, y él mismo lo dijo. Él fue un hombre que trajo un avivamiento en Inglaterra, y del avivamiento ese, fíjense, se abolió la esclavitud en Inglaterra. Así que fue un hombre, un cristiano, el que hizo que se aboliera la esclavitud. Isaías dice, 700 años antes de Cristo, que el Mesías, lo que el Mesías haría por nosotros. Vean lo que dice en Isaías 53:12, porque derramó su vida hasta la muerte, y fue contado entre los transgresores, entre dos ladrones. Cargó el pecado de muchos e intercedió por los pecadores. Y de hecho, fíjense, el Padre está sentado en su trono. El Espíritu Santo está en el corazón de cada uno de los creyentes que se han entregado a Cristo. Y Cristo está sentado a la diestra de Dios Padre, intercediendo por ustedes y por mí. Así que fíjense, y Él le está diciendo, Padre, perdona a Aurelio, mira, te volvió a fallar, ¿no? Es un poco necio, Señor, pero perdónalo, ¿no? No se rían, porque también de ustedes hace lo mismo, ¿no? La convicción de pecado, fíjense, esa la produce el Espíritu Santo. Es un dolor santo que tenemos en nuestro corazón por haber transgredido la ley de Dios con nuestra desobediencia. Y ese dolor santo nos lleva al arrepentimiento. Nos hace ver, sentir, le he fallado a Dios y debo cambiar. En el Nuevo Testamento, Santiago hace uso de la ley y de los mandamientos de Dios para darnos conocimiento de nuestro pecado. Fíjense cómo se usa en el Nuevo Testamento. A lo mejor ustedes no lo habían visto tanto la ley en el Nuevo Testamento, pero la están viendo. En Santiago 1:25 dice, pero quien se fija atentamente en la ley perfecta que da la libertad, le llama la ley perfecta, y persevera en ella, no olvidando lo que ha oído, sino haciéndolo, recibirá bendición al practicarla, ¿no? Y todavía Santiago exalta la ley de Dios llamándola la ley perfecta de la libertad. Dice en Santiago 2:8-10, hacen muy bien si de veras cumplen la ley suprema de la Escritura. O sea, los dos principales mandamientos, los 10 los podemos resumir en dos. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Dice, pero si muestran algún favoritismo, pecan y son culpables. Pues la misma ley los acusa de ser transgresores. Porque el que cumple con toda la ley, pero falla en un solo punto, ya es culpable de haberla quebrantado toda. Así que usted dice, bueno, yo nomás he fallado con un mandamiento, no adulterarás. Pues la ley dice que ya falló contra todos los demás también. Y además falla contra otro, por mentiroso. Entonces, por lo menos va a fallar 2 veces. Ahora, más adelante, Santiago sigue hablando y dice que nuestra conducta y nuestras palabras deben de reflejar compasión. Dice, esa es la característica de un cristiano, la compasión. Dice en Santiago 2:12-13, hablen y pórtense como quienes han de ser juzgados por la ley que nos da libertad. Sigue hablando, la ley que nos da libertad. Porque habrá un juicio sin compasión para el que actúe sin compasión. Dice, si nosotros no tenemos compasión, vamos a ser juzgados sin compasión. Y imagínense, si Dios nos juzga sin compasión, ¿cómo nos va a ir? Los escribas y fariseos eran líderes religiosos y juzgaban sin compasión. Acuérdense de la mujer adúltera, la llevamos para que la apedreen. La compasión triunfa en el juicio, dice en Santiago 2:13. Ahora, la única manera en que podemos vivir en obediencia a Dios es que Él cambie nuestro corazón y ponga en nosotros su espíritu, como se lo prometió a Ezequiel, en Ezequiel 36, 26 y 27. Y ya en el Nuevo Testamento tenemos una confirmada la promesa que Dios le dio a su pueblo con Ezequiel. Y vean lo que dice en Hebreos 10:16, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Cuando nosotros estudiamos la palabra inspirada por el Espíritu Santo, fíjense, el Espíritu Santo la lleva a nuestra mente para que quede grabada en nuestra mente y va a estar grabada en nuestro corazón también. Ahora, el apóstol Pablo predicaba a Jesús, fíjese, utilizando la ley.
A lo mejor usted no se había dado cuenta de eso, pero dice en Hechos 28, 23, desde la mañana hasta la tarde estuvo explicándoles y testificándoles acerca del reino de Dios y tratando de convencerlos respecto a Jesús, partiendo de la ley de Moisés y de los profetas. De ahí partía para hablarle al pueblo, ¿no? Y los escribas y fariseos acechaban a Jesús para comprobar que aplicara la ley de Dios. Nomás estaban pendientes a ver si aplica la ley, ¿no? Pues eran religiosos y procuraban encontrarle faltas, pero fíjese, no en el cumplimiento de la ley, sino en el cumplimiento de las tradiciones. Vean lo que dice en Juan 8, 3 al 6. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio. Y a mí lo que me llama la atención es que ¿dónde estaba el hombre? Yo creo que el hombre había estado en los Juegos de Guadalajara, era campeón de carreras y salió corriendo rápido antes de que lo agarraran a él, ¿no? Entonces solo agarraron a la mujer. Pero yo al ponerme a estudiar este párrafo, me puse a pensar, cuando la agarraron los escribas y los fariseos, imagínense cómo se sentía ella, atemorizada por estos hombres que diciéndole, vamos a apedrearla, vamos a matar, esta merece la muerte, esta. Y imagínense, estaba aterrorizada ella y la llevaron con Jesús. Ella a lo mejor no sabía nada de Jesús y dice, a lo mejor me manda a torturar o no sé qué, ¿no? Y poniéndola en medio del grupo, ahí burlándose de ella y todo, le dijeron a Jesús, maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el mismo acto de adulterio. En la ley Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Para agarrarlo en una trampa. Y con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa para tener de qué acusarlo. Y dice la escritura, esto no lo puse en este trozo, pero que Jesús estaba escribiendo en el suelo, ahí en la tierra. A lo mejor estaba poniendo los pecados de estos escribas y fariseos, ¿no? Y este que anda con Chuchita, y este con Juanita, y como que ya no les gustó. No sabemos exactamente qué, pero algo está describiendo el Señor. Jesús aplicaba la ley, pero fíjense, con misericordia, a diferencia de los escribas y fariseos que lo hacían sin misericordia. Ven lo que dice en Juan 8, 7 y 9. Y como ellos lo acosaban a preguntas, querían agarrarlo en algo, así como los reporteros ahora que agarran de repente a alguna persona y le están tratando de sacar algo, ¿no? Ahora cuando entrevistan a los políticos, ¿no? Quieren agarrarlo en algo fuera de lugar para burlarse de él y para hacerle un problema. Así estaban los escribas y los fariseos. Y Jesús se incorporó, estaba en el suelo escribiendo, y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y fíjese, al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, redarguidos por el Espíritu Santo, comenzando por los más viejos, porque eran los que conocían más de la ley, hasta dejar a Jesús solo con la mujer, que aún seguía ahí. Y Jesús le dijo a la mujer, a ver, ¿dónde están los que te acusan? Pues ya se fueron, Señor. Yo tampoco te acuso, cambia tu manera de vivir y ya. Él la perdonó, pero sí le dijo que cambiara su manera de vivir. Imagínense cómo se sintió ella. Ella pensaba que le iban a agarrar a pedradas, ¿no? Todavía en países musulmanes, fíjese, a una mujer si la agarran en adulterio, la entierran hasta la cabeza y luego en la cabeza le avientan piedras. Nomás imagínense, ¿no? Lo que es la religiosidad. Para mí, la gente más terrible que existe en la tierra es la gente religiosa que no tiene una relación personal con Dios. Porque en el nombre de Dios es capaz de matar. Vean lo que pasaba en las famosas cruzadas, ¿no? También en la Inquisición, en la Santa Inquisición, que de santa no tenía nada. Porque un cristiano a nadie puede maltratar para convencerlo de que se haga creyente. No tenemos derecho. Dios nos da libertad y nosotros tenemos que darle libertad a la gente. Le vamos a compartir, pero la gente tomará su decisión. Y ya el juicio viene de Dios con esa persona, no de nosotros. Nosotros no tenemos por qué torcerle el brazo a nadie para que haga lo que crea, lo que nosotros creemos, ¿no? Pero los escribas y fariseos lo hacían también, mandaban matar al que tuviera alguna creencia diferente. Entonces, ellos conocían la ley y supieron que sus propios pecados también los condenaban, todos los que estaban ahí con Jesús. ¿Y qué sucedió? La ley los redarguyó y se fueron. Y fíjense, la ley cumplió su propósito redarguyéndolos, pero sin embargo, fíjense, no se arrepintieron. Y eso es lo importante. La ley tiene que llevarnos al arrepentimiento, si no de nada nos sirve, ¿no?
Dice 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura, ¿cuánto? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar lo que no conocemos, para redarguir. Cuando tenemos un modo de pensar y la Biblia nos hace ver que ese modo de pensar está equivocado y nos redarguye y nos dice, no, tú tienes que vivir así como dice mi palabra, para corregir cuando estamos desviados y para instruir en justicia, en el camino de justicia. Con la palabra de Dios encontramos y aprendemos todas esas cosas. Ahora, ¿cómo hablar con aquellos ignorantes de la ley? Fíjense, cuando el apóstol Pablo fue a Atenas, allá con los griegos, con los atenienses, él comenzó a predicar acerca de la cruz, la gracia y la muerte de Cristo. No, Pablo primero se identificó con ellos, reconociendo lo bueno que tenían, para después hablarles de Cristo. Nosotros también, cuando le hablemos a alguna persona, no empiece hablando de la ley y agarra una Biblia de las más grandotas que hay y lo empieza a agarrar a bibliazos. Usted tiene que identificarse con la persona, tiene que buscar un punto de contacto con la persona que está hablando. Si por ejemplo esa persona es, por decir, que fue alguien que le interesa mucho de los ovnis, yo cuando me ha tocado una gente así, le empiezo a hablar de profecía. Y entonces ahí lo voy interesando en la palabra. O una persona que era arqueóloga, le empiezo a hablar sobre la arqueología en Israel y de ahí lo llevo a la Biblia. Entonces tenemos que buscar un punto de contacto. Fue lo que hizo Pablo. Vean lo que hizo Pablo. Pablo se puso en medio del areópago y tomó la palabra y dice, ciudadanos atenienses, observo que ustedes son sumamente religiosos en todo lo que hacen, y al pasar y fijarme en sus lugares sagrados encontré incluso un altar con esta inscripción, a un Dios desconocido. Pues bien, eso que ustedes adoran como algo desconocido es lo que yo les anuncio. Vengo a hablarles del Dios desconocido. Utilizó eso para interesarlos y ahí los empezó a llevar. Y fíjense, Pablo estaba hablando con personas que eran ignorantes de la ley de Dios, los gentiles. Los judíos sí eran conocedores de la ley de Dios. Y específicamente usó el primero y segundo mandamientos para mostrarles su pecado. Dice, han adorado ídolos, y empieza a hablarle, ustedes hacen todo esto, y no los critica, nomás empieza a decir, hacen esto. Y los llevó después a decir que eso no es algo que era agradable a Dios, para mostrarles su pecado. Y después los condujo al arrepentimiento. Dice en Hechos 17, 29 y 30, por tanto, siendo descendientes de Dios, ustedes también son seres creados por Dios. No eran hijos de Dios, porque para ser hijo de Dios tenemos que recibir a Cristo en nuestro corazón, pero eran criaturas de Dios. No debemos pensar que la divinidad sea como el oro, la plata o la piedra, de lo que estaban hechos todas las imágenes que veían ahí. Escultura hecha como resultado del ingenio y de la destreza del ser humano, algunas muy bellas, algunas terribles, ¿no? Como el hinduismo, fíjense, Dios es mitad hombre y mitad animales, ¿no? Pues bien, Dios pasó por alto aquellos tiempos de tal ignorancia, pero ahora manda en todas partes a todos que se arrepientan, ¿no? Y ahí empezó a hablarles del arrepentimiento, ¿no? Ahora fíjense, si nosotros queremos compartirles a los judíos, fíjense, tenemos que buscar una manera de establecer contacto con los judíos, ¿no? ¿Cómo le podemos predicar a los judíos? A los judíos actuales no se les puede predicar la gracia, ni predicarles de la cruz, porque es una locura para ellos la cruz. Los judíos modernos en su mayoría viven sin Dios, fíjense, la mayoría son ateos. Solo estos que están así vestidos son judíos ortodoxos, y hay unos hasta ultraortodoxos que tienen sus cairelitos aquí. Ellos sí creen en Dios, pero la mayoría no creen en Dios, viven sin Dios, han olvidado la ley. Por eso ya ni siquiera ofrecen la sangre de corderos por sus pecados. Y la Biblia dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, ¿cómo se les puede dar testimonio a los judíos? Tenemos que comenzar a hablarles de la ley de Dios, de Moisés, para después llevarlos a la misericordia de Dios, como sucedió con el apóstol Pedro en el día de Pentecostés. Ahora, ¿cómo podemos hablarle, por ejemplo, a los musulmanes? Ellos aceptan a Moisés como profeta, incluso a Jesús lo aceptan, pero como profeta. Y el principal profeta dicen que es Mahoma, ¿no? Luego Moisés y después a Jesús, ¿no? Así que si deseamos que un musulmán venga a Cristo,
necesitamos primero predicarle o hablarle de la ley de Moisés. Y eso les va a mostrar su condición de pecadores. Y les va a enseñar que de nada valen sus propios esfuerzos y sus justicias, que es todo lo que hacen durante toda su vida. Y de ahí los podemos llevar a Cristo. Porque ellos, si ellos no creen en Moisés, tampoco van a creer en Cristo que resucitó de los muertos. Así que tenemos que buscar sabiduría para hablarles a todos ellos, ¿no? Ahora, en el Sermón del Monte vemos a Jesús usando la ley para enseñar a las multitudes. Fíjense, el Sermón del Monte está considerado el mejor discurso que hay en la historia. Y fíjense lo que empezó Jesús a decirles: les aseguro que mientras existan el cielo y la tierra, ni una letra, ni una tilde de la ley desaparecerán hasta que todo se haya cumplido. Todo el que inflinja uno solo de estos mandamientos, por pequeños que sea, y enseña a otros a hacer lo mismo, será considerado el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los practique y enseñe será considerado grande en el reino de los cielos, ¿no? Ahora, un traductor de la Biblia dijo: el más alto servicio que puede hacer un cristiano es enseñar la ley de Dios. Y les voy a poner un ejemplo para que veamos cómo debemos de enseñarla. Un joven se convirtió y entregó su vida a Cristo, y fue con su madre y le dijo que había encontrado una verdadera alegría y paz a través de Jesucristo. Su madre le respondió que ella ya tenía esa alegría y paz, por lo que él ya no le habló de su arrepentimiento ni de su conversión. Y fíjense, este joven cometió el error de hacer de la felicidad y la paz la razón del cristianismo, en lugar de hablar de la justicia de Dios y la salvación que se encuentran en Cristo para quien verdaderamente se arrepiente. Entonces, esto es el mensaje que debemos de compartirle a la gente y buscar la sabiduría para hacerlo. Tenemos que reconocer que existen muchos pecadores felices. Yo era un borracho feliz. La infeliz era mi esposa cuando llegaba yo a la casa, ¿no? Y son felices, al menos desde el punto de vista mundano. Esto inquieta a algunos creyentes. Dice: mira, ¿por qué este es tan malvado y le va tan bien? ¿No? Pero fíjense, esa felicidad no perdura como el gozo que viene de Dios. El gozo perdura. Vean lo que dice en Proverbios 24, 19 y 20. No te alteres por causa de los malvados, ni sientas envidia de los impíos, los que han logrado muchas cosas. Porque el malvado no tiene porvenir. Fíjense qué tremendo. No tiene porvenir. La lámpara del impío se apagará. De hecho, ya se está apagando. Entonces, fíjate en eso que va a suceder, ¿no? La palabra de Dios nos enseña que solo hay un camino para ser justificado. Dice en Proverbios 14, 12: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Ahora, en conclusión, debido al obstinado amor de Dios, a mí me encanta un libro que leí una vez, Su obstinado amor. Habla del obstinado amor de Dios que está atrás de nosotros hasta que nos alcanza. Dice: debido a ese obstinado amor por el hombre, Él procura conducirnos al arrepentimiento, a reconocer a Cristo como nuestro único Salvador y Señor. Y fíjense, Dios restaura nuestras vidas y también restaura nuestras familias. El que se ha entregado a Él de veras sabe que es cierto. Y vean esto: aunque el pecado y el mundo proporcionan cierto tipo de felicidad, porque es cierto, si no, pues nadie practicaría el pecado, si los hiciera infelices. Esta es una felicidad superficial y temporal, que depende de las circunstancias. Dice, la felicidad temporal depende de las circunstancias. Mi situación económica: si hay dinero, soy feliz; si no, no. Si hay salud, soy feliz; si tengo cáncer o sida, ya me volví infeliz. Si vivo una vida personal cómoda, soy feliz; si no, ya soy infeliz. Fíjense de lo que depende: de la salud, del dinero, de ciertas cosas que no están bajo nuestro control. La felicidad del pecador es egoísta. Yo me la paso bien, no importa que mi esposa y mis hijos sufran. Como la del adúltero, al que no le importa que su esposa y sus hijos sufran. A mí me importa, yo me la paso bien, ¿no? El mundo no puede ofrecer una felicidad genuina. Fíjense, solo Cristo. Él es la fuente del verdadero gozo. Al tener a Cristo tenemos gozo, porque sabemos que gracias a Él ya no vamos camino al infierno, sino hacia el cielo, a su presencia. Ahora, ven lo que dice en 1 de Juan 2:17. El mundo pasa y sus deseos,
pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Fíjense qué tremenda palabra, ¿no? Continuará en la parte 4. ¿No? Vamos a hacer una oración. Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, Señor. Gracias, Padre, porque a través de tu palabra tú nos vas enseñando verdades esenciales que nosotros necesitamos conocer, Señor. Gracias porque tú el día de ahora nos mostraste, Señor, la importancia de seguir las instrucciones de tu palabra, Señor, y de tu ley, y no las tradiciones humanas que van cambiando con el tiempo, Señor. Ayúdanos, Señor, a mantenernos en tu palabra, y no solo como los fariseos para aplicarla fríamente, sino aplicarla con compasión, como tú lo hacías, Señor. Necesitamos esa compasión tuya, Padre, y que lo que nos mueva a predicar tu palabra sea el agradecimiento que te tenemos a ti por todo lo que tú has hecho por nosotros al entregar tu vida y tu sangre preciosa en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. Gracias, Señor, por amarnos de esa manera que en nuestra mente humana nos cuesta trabajo entender, pero ayúdanos a apreciarlo realmente en el fondo de nuestro corazón. Gracias por amarnos, Señor. Gracias por tu gran amor. Yo alabo y bendigo tu santo nombre, Señor Jesús. Amén. Les han cerrado el paso. Ni ustedes entran a tener una relación personal con Dios, y con sus tradiciones y reglamentos humanos impiden que otros entren. Qué tremenda palabra. Ahora, los escribas y fariseos criticaban a Jesús porque sus discípulos no andaban conforme a la tradición. Ellos enfatizaban más la tradición que la palabra, y Jesús enfatizaba la obediencia a las escrituras. Y dice, le preguntaron los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos? ¿Por qué tus discípulos no siguen las tradiciones? Y la respuesta de Jesús fue muy clara. Fíjense, vean lo que les dijo. Él les contestó: tenía razón Isaías, y cita a uno de los principales, a los profetas mayores, uno de los profetas mayores, a Isaías en el Antiguo Testamento, que había vivido antes, 700 años antes de Jesús. Dice, tenía razón Isaías cuando profetizó acerca de ustedes. Y luego vean la palabra que usa: hipócritas. A los únicos que les dijo hipócritas, fíjense, no fueron a los pecadores ni a los criminales, fue a los líderes religiosos de Israel, que eran la religión verdadera. Hipócritas, según está escrito, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. En vano me honran o me adoran, sus enseñanzas no son más que reglas humanas. No es mi palabra, son palabra, ¿verdad? Y de ponerla por obra en nuestras vidas. Así que pues sean cordialmente bienvenidas. También vamos a pedirle a todos los adolescentes que pasen a sus enseñanzas en el Instituto Patria, y pues dejamos, porque nuestro pastor tiene una gran sorpresa el día de hoy. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Dios les bendice. Pues la semana pasada hubo un éxito tremendo con el circo de las mariposas. Tuvimos que hacer, en lugar de 3, 5 reuniones, ¿no? Y muy bien, mucha gente entregó su vida a Cristo, así que vimos una buena cosecha. También qué bueno que ahora hubo cambio de horario porque llegaron más temprano los de la tercera reunión. Vamos a pedir que lo hagan más seguido. Así que qué bueno. Yo estuve la semana pasada compartiendo allá con José Mallorquín en San Diego. Hay que darle una vuelta a los pastores que están trabajando con nosotros, ¿eh? Y abrieron un nuevo lugar, y estuve compartiendo ese nuevo lugar y también en el anterior. Bueno, pues vamos a entrar en el tema de ahora: el secreto más guardado por el diablo, parte 3. Parece ya como la serie de Rambo, ¿no? Pero todavía les falta la parte 4. Esperemos que no llegue a 5, hasta ahorita vamos en 4, ¿no? Bueno, vamos a hacer una oración. Padre, queremos poner delante de tu presencia esta enseñanza que se va a compartir, Señor, y te pedimos que a través de tu Espíritu Santo tú hables a la vida y corazón de cada uno de los que aquí estamos, Señor, y que tu palabra, inspirada por tu Espíritu, pueda tocar vidas y tocar corazones y llevarnos a esos cambios que tú esperas en la vida de cada uno de nosotros, Señor. Y que también, Señor, esta serie de enseñanzas nos ubique en las doctrinas esenciales
que vienen en tu palabra, Señor, para que sepamos diferenciar lo que es superficial de lo que es esencial. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Bueno, vean, miren, la palabra de Dios es la que nos enseña su voluntad para nuestras vidas. Si no fuera por la palabra de Dios, no podríamos conocer su voluntad. Y fíjense que la Biblia habla, como en una enseñanza que tuvimos esta semana, el martes, en el grupo de discipulado, comentaba el licenciado Pereda, que habla de todo lo que son relaciones del ser humano con la gente. Y por eso necesitamos conocer su palabra. Y también su palabra nos instruye en todo lo que necesitamos conocer como cristianos. Y su contenido, inspirado por el Espíritu Santo, nos motiva ocurrencias de ustedes, es lo que les está diciendo. Y muchas tradiciones son así. Por supuesto que hay tradiciones buenas y tradiciones malas, ¿no? Ahora, además les dijo que por seguir sus tradiciones invalidaban los mandamientos de Dios. Vean qué tremendas palabras. Y añadió, qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios. Al decir así, qué buena manera, parece que está hablando con un poco así como poniendo, haciéndoles sentir algo a los escribas y a los fariseos. Qué buena manera tienen ustedes de dejar a un lado los mandamientos de Dios para mantener sus propias tradiciones. Y Jesús, fíjense, les recalcó lo que el mismo Moisés enseña en la ley, porque ellos se guiaban por Moisés. Para ellos el máximo profeta era Moisés. Y dice, por ejemplo, Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre debe morir. Lo apedreaban en la antigüedad. Imagínense la cantidad de apedreados que habría ahora. Ustedes, en cambio, enseñan que un hijo puede decirle a su padre, dice, ustedes enseñan esto, que un hijo puede decirle a su padre o a su madre, cualquier cosa que pudiera haberte dado, o sea, para ayudarte, es corbán, es decir, ofrenda dedicado a Dios. Mira, mamá, pues ya sé que tienes 90 años y que ya no puedes trabajar y que no tienes para comer, pero lo que yo te iba a dar no te lo doy porque se lo ofrecí a Dios. Con mucho amor lo decían. Iba a cambiar nuestra conducta. Lo que Dios busca es un cambio de conducta, no solo que adquiramos conocimientos en la mente. Ahora, dice en Hebreos 4:12, ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa. Es viva porque el Espíritu Santo la inspira, y más cortante que cualquier espada de dos filos, las espadas que tienen filo en la parte superior y en la parte inferior, y penetra hasta lo más profundo del alma, ahí donde están la mente, los sentimientos, las emociones y la voluntad, hasta ahí llega, y del Espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Nos ayuda a discernir lo que realmente es de Dios y lo que no es de Dios, ¿verdad? Por eso es muy importante que nosotros conozcamos su palabra. Vamos a hablar de la llave del conocimiento. Fíjense, Jesús acusó a los intérpretes de la ley, a los escribas y a los fariseos, por haber quitado la llave del conocimiento y haberla cambiado por tradiciones humanas. Fíjense la palabra que usa tan fuerte. Hay de ustedes expertos en la ley, eran doctores en la ley, porque se han adueñado de la llave del conocimiento, dice, se han apoderado de la llave del conocimiento. No les corresponde eso, pero ustedes lo han hecho. Ustedes mismos no han entrado, y a los que querían entrar